Apreciados estudiantes, nos acercamos en esta oportunidad a nuestra actividad número 6, proyecto del curso, segunda parte, de nuestra cátedra Minuto de Dios en la modalidad virtual y a distancia. Para encontrar las indicaciones para esta actividad, nos ubicamos en nuestra aula virtual y nos dirigimos al curso Cátedra Minuto de Dios, nuestro NRC correspondiente, y en la pestaña Segundo corte encontraremos la actividad número 6, proyecto del curso. A ustedes ya les debe aparecer, obviamente sin la restricción, porque ya pertenecen a un grupo, porque han trabajado en el primer corte. Encontramos acá, pues, una vez más la descripción, el objetivo, y seguimos reconociendo, como ya lo decía, esa situación concreta de nuestro entorno, de nuestra realidad más cercana, y poder no quedarnos únicamente con la teoría, sino llevarlo a la práctica. Por eso encontramos ahora el enfoque praxeológico, el momento juzgar. Vamos a acercarnos a esa infografía y nos acercamos al capítulo asignado al equipo de trabajo del libro Soñemos Juntos, el camino a un futuro mejor del Papa Francisco. Ahora, ¿qué se debe realizar? A partir de la lectura que el equipo de trabajo ha seleccionado en las actividades de apertura y que nos ha acompañado durante el desarrollo del proyecto del curso, se debe tener entonces, desarrollar teniendo en cuenta esta lectura del capítulo y haciendo uso de la plantilla, que ya vamos a ir a verla también, los siguientes apartados. Debe hacer revisión de literatura, recopilación de datos y análisis de datos de información. Cada uno de estos elementos a desarrollar, entonces, ya los veremos con un ejemplo en la plantilla de diseño. Entonces, vamos a irnos a la plantilla que vamos a encontrar desde nuestro primer corte, en donde hemos visto precisamente, en donde desarrollamos la primera parte del proyecto. Entonces, una vez en la plantilla, la segunda parte, el momento juzgar. Entonces debemos de hacer primero revisión de la literatura. Se refiere a la justificación para el diseño del proyecto. La necesidad de investigarlo, de formular, de no únicamente decirlo por decirlo, sino que debemos acercarnos a una revisión bibliográfica para aproximarnos al conocimiento de este tema. El resultado de esta investigación, pues, es precisamente que podamos tener esos documentos disponibles, podemos tener ya una justificación, una mirada más amplia de la problemática que estamos desarrollando. Las referencias, entonces, deben ser artículos publicados en revistas o de impacto reconocidas. No en todos los casos, digamos que están publicados, pero sí deben ser, como digo, textos confiables, ¿no? Digamos, ustedes ya lo saben en la elaboración de sus trabajos. Pueden hacer uso de la biblioteca virtual de Uniminuto o incluso la biblioteca presencial de nuestra universidad o otra biblioteca que ustedes tengan acceso. Entonces, un ejemplo, deben buscar qué más se ha investigado sobre la pandemia, ejemplo, a partir de la formación integral, qué se ha investigado sobre la espiritualidad, sobre la trascendencia, sobre el humanismo. Deben buscar entonces qué más se ha investigado teniendo como base la pregunta que ustedes plantearon en el primer corte. Luego, la recopilación de datos. Entonces, los datos son una medida, ¿sí? O sea, las cifras, los datos nos permiten reconocer el impacto, que más de ser un simple número, reflejan la situación y la realidad de las personas. Por eso, esta recopilación de datos se hace a partir de entrevistas, de encuestas online, de foros de observación, cuestionarios, etcétera. Entonces están invitados para que ustedes puedan entrevistar a los vecinos del barrio, a los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, que conozcan la problemática de la cual estamos trabajando o que tengan interés por esa problemática. Pueden entonces incluir revistas, periódicos, historias de vida, películas, testimonios, todo esto que aporte a el estudio que estamos realizando, a la situación concreta que se está investigando. Luego se realiza entonces un análisis de los datos. Una vez que se tienen ya los datos, que se tiene todo esto, que se tiene los textos, material audiovisual, etcétera, se debe hacer entonces la descripción y el análisis de todo esto que se ha tenido.
Entonces el análisis de datos cualitativos, ojo, no cuanti, sino de cualitativos también, es un proceso. Entonces ustedes extraen las conclusiones, no únicamente decir tanto porcentaje, no, porque pues eso ya lo tuvimos en los datos, sino poder sacar sus conclusiones de forma textual, de forma narrativa, incluso por imágenes, por gráficos, representaciones, etcétera, en lo cual puedan ustedes entonces dar esa posición muy subjetiva que han dado los interlocutores en los cuales han recopilado los datos. Lo presentan entonces, como ya lo decía, en forma de historia, dependiendo de cada contexto y dependiendo pues de la forma como han desarrollado el proyecto. Debe responder a preguntas de por qué y cómo a partir del material recopilado en el punto anterior, es decir, de los datos en las entrevistas, para poder presentar la conclusión. Conclusión que abrevie los aspectos más notables. No es una conclusión así chiquitica, no como una frase, concluimos que está mal, no, sino que puedan verdaderamente contribuir y dar un contexto para la construcción de conocimiento sobre lo que se está investigando, sobre la realidad concreta, sobre el problema, sobre el por qué se está dando el problema, ¿sí? No redundar, no repetir lo que ya se ha dicho, sino tampoco ponerla claro. Ahora, no es inventar, ¿no? Que hay conclusión, no, pues aquí para que se vea bonito los datos yo le agrego tal cosa, no. Aquí es acorde a lo que hemos investigado, todo tiene que tener un sustento bibliográfico de lo que estamos diciendo. Entonces, esa es la parte. Luego, desarrollar la segunda parte también en la plantilla, deben entregarlo en formato Word, recuerden, en Word, no en PDF, sino en Word. Una persona del grupo lo adjunta. Recuerden entonces verificar pues también la rúbrica de evaluación y bueno, verificar, estar muy pendiente también pues de cualquier cosa. Dudas o inquietudes, o si su grupo necesita una tutoría personalizada con el grupo, me avisan, la cuadramos, la coordinamos. Cualquier cosa me escriben por el aula virtual, yo estaré atento para responder sus dudas o sus inquietudes sobre esta segunda parte del proyecto del curso. Éxitos.